Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre glorioso, y Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de los hermanos que estamos en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de hoy es los dones del Espíritu Santo, parte 1. Hoy es el comienzo de esta bendición que vamos a tener, hermanos. Como decía hermana Yesenia, anteriormente estábamos con los jóvenes, pero debido a que los jóvenes entraron a la escuela, entonces tuvimos una mengua bastante fuerte, pues luego el Espíritu Santo los iluminó que debíamos apartar un día para la enseñanza. Y yo invito e insto a todos los creyentes que no se conformen a crecer en una sola área. El creyente, o sea, la iglesia debe de crecer primeramente en una vida espiritual. Luego el creyente debe de crecer en una vida de conocimiento, porque un creyente sin conocimiento es viaje de agua para Satanás y para los religiosos y para los robaalmas. Una iglesia, hermanos, debe de crecer numéricamente también, ¿verdad? Debe de crecer numéricamente. La iglesia debe de crecer también financieramente. La iglesia debe crecer en propiedades, todo eso, ¿verdad? Todo eso son crecimientos que debe de anhelar un creyente. Usted no se puede conformar con que ya conoció al Señor, ya usted lo sabe todo. No, hermanos. Debemos de crecer en todas las áreas para que usted sea un creyente con fundamento. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a pedir ahí que me vaya ayudando con las citas bíblicas. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El 2. Sabed que cuando erais por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Amén. Leyeron el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Juntos en 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Amén. Ahí vamos a mantener la cita bíblica. Tome asiento, vamos a meditar un poco sobre la cita bíblica. Vamos a ir por el versículo cada uno, versículo 1 al 2, hasta que lleguemos donde están los dones. Ahora bien, como decía al principio, la iglesia del Señor debe de anhelar a crecer en todas las áreas. Nunca sea un creyente conformista, porque usted va a dejar de crecer y va a dejar de tener toda la bendición que Dios tiene para usted. Entonces, la iglesia, hermano, va en crecimiento. Y como la iglesia va en crecimiento, hay necesidad de que conozcamos más las bendiciones que Dios tiene, porque Dios está usando a la iglesia. Quizás usted no lo note, pero yo sí lo noto y sé que Dios, el Espíritu Santo, se va a mover más en cada área de la vida de la iglesia. Amén. Y cosas que tenemos que saber nosotros para evitar problemas, para evitar situaciones que podemos caer, para poder nosotros apreciar lo que Dios nos da, cuidar lo que Dios nos da, ¿verdad? Bueno, entonces en primer lugar dice el versículo 1, leamos el versículo 1, en el 1, vamos a la cita bíblica, a la cita bíblica. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice a la iglesia de Corinto, porque esta iglesia había crecido espiritualmente en dones maravillosamente.
maravillosamente. Entonces, pero Pablo quiere darles una explicación a ellos acerca de los dones, por eso les escribe esta carta. Y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, que desconozcan, que ignoren el conocimiento acerca de los dones espirituales. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para quitar una venda, una ignorancia en el pueblo de Dios. Oiga bien, número 2. No quiero, hermanos, dice el 2, que cuando eran gentiles os extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. O sea, antes, está diciendo el apóstol Pablo, no es que no son gentiles, ellos son gentiles. En el sentido que está hablando el apóstol Pablo es que el gentil es comparado pagano. Entonces, está diciendo, ¿sabéis que cuando erais paganos se los extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos? Antes los llevaban sin conocimiento a adorar a esas imágenes. Ahora el apóstol Pablo está tratando de decirles que ya no, la vida de ellos no es así. Ahora tienen que tener un conocimiento de cómo es la vida en Cristo Jesús, para que nadie los mueva. Número 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Está diciendo el apóstol Pablo. Oigan bien, gentiles, oigan bien, Corinto, le está diciendo. Nadie que hable por el Espíritu Santo va a llamar maldito a Jesús, porque anatema quiere decir maldito. Entonces le está diciendo, no puede una persona que diga que tiene el Espíritu Santo y va a estar diciendo que Jesús es maldito. No puede. Porque el Espíritu Santo no se va a contradecir en ningún momento. Entonces, la iglesia tiene que tener ese conocimiento. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede adorarlo si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en él y mora en él para que llame Señor a Jesús. Porque usted sabe, cuando nosotros llamamos Señor a Jesús, ¿usted sabe lo que estamos diciendo? Cuando estamos diciéndole Señor a Jesús, es que Él es el gobierno de nuestra vida, que Él gobierna nuestra vida, que Él dirige nuestra vida, que Él controla nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, eso debe saber la iglesia, porque ¿cómo se va a sentir el Señor cuando usted viene al altar y está diciendo, Señor, Jesús, aquí estoy? Pero arriba la pregunta, bueno, pero Señor, ¿de qué? Si este se dedica Él solo y hace lo que Él quiere y anda por donde quiere. ¿Ah? Señor quiere decir que tiene gobierno, control, que dirige, que domina esa vida. ¿Cuántos le alaban? Bueno, y luego vamos al número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es. Ahora, usted debe saber, hermano, que en la iglesia hay un Espíritu Santo que es el que dirige a la iglesia. Y este Espíritu Santo va a impartir muchos dones a la iglesia, de los cuales uno va a tener una clase de don, otro va a tener otra clase de don, pero el Espíritu es el mismo. Y usted no se debe enojar porque no tiene todos los dones, porque a algunos le va a dar uno, a otro puede tener 2, otro puede tener 3. El apóstol Pablo dice que él abundaba en dones más que todos los corintios. Tenía muchos dones. Pero el apóstol Pablo era un hombre bien sometido al señorío de Cristo, hasta el grado que él estuvo dispuesto a morir. Y aquí si dijeran que vienen a matar a los creyentes, que solo Cristo salva, yo no sé cuántos quedarían. Imagínese usted que dijeran, vamos a matar a todos los que son verdaderamente creyentes. Luego digan, hermano William Alvaro, yo solo vine a visitar ahora a ver cómo es este día. Imagínense. Bueno, ahora sí entramos ahí a la enseñanza. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. ¿Qué son los dones espirituales? Son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Oiga bien, ¿para qué es un don? No es para que la persona se enorgullezca, se siente el más grande, se siente el más apreciado, el elogiado, el reconocido, el resplandeciente. No, es para la edificación de la iglesia. Para eso son los dones. Sigamos.
Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas que no podrían ser ejercidas sin la intervención de Dios. Oiga bien, nadie puede declararse y decir, yo tengo el don. Bueno, vamos a ver. Tiene que esperar que el Espíritu Santo le haya impartido ese don, porque no lo puede ejercer así, espontáneamente, voluntariamente, o que lo deseó y diga que no. Tiene que ser el Espíritu Santo que lo haya dado a su vida. Porque hoy en día, hermanos, hay gente que reparte dones, hay gente que enseña a hablar en lenguas, y no, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y cuando haya una gente así, esa gente son impostores y son usurpadores, porque están usurpando el lugar del Espíritu Santo para darle a creer a la gente que ellos tienen ese control, ese dominio, y no pueden. Eso es sobrenatural y viene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto los diferencia de cualquier habilidad humana. O sea que no existe habilidad que pueda atraer o hacer ejercer un don espiritual, sino es por el Espíritu Santo que se lo haya dado a la persona. Amén. Entonces cuando la iglesia, cuando el Espíritu Santo imparte los dones a la iglesia, usted no vaya a estar envidiando, usted no vaya a estar molesto por lo que ha hecho el Espíritu Santo con aquella persona, sino más bien pídale al Espíritu Santo para que le otorgue a usted también. Bueno, sigamos. El talento musical, oiga bien esto, por ejemplo, no es un don del Espíritu, pues en él no hay ninguna acción sobrenatural, pero es de edificación a la iglesia. ¿Ok? Entonces, el don de la música no es un don otorgado por el Espíritu Santo, sino que es un talento que se aprende. Alguien va a aprender. Lo único que se puede orar al Señor es pedirle al Señor que le dé la sabiduría, la habilidad de poder tocar un instrumento. La unción también, porque es muy importante. Los músicos desempeñan ese papel importante en el culto, donde el músico tiene que consagrarse para el Señor y para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de la alabanza. Pero recuerden que eso no es un don, ¿ya? No va a decir, Señor, dame el don de la música. ¿Cómo se? Tiene que aprender a tocar el instrumento. ¿Por qué decimos que no es un don? Porque tiene que aprender. La música se compone de términos, como el piano, como la guitarra, como el bajo, como la batería tiene son, todo eso es algo aprendido. El don del Espíritu Santo no es aprendido. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Sigamos. Para que un creyente pueda recibir un don espiritual, necesita antes ser bautizado en el Espíritu Santo para ingresar de esa manera a la esfera de las experiencias sobrenaturales con Dios. Ahora, el Espíritu Santo va a bautizar a la persona, y en el mismo bautismo puede ser que reciba un don espiritual. Miren qué bonito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser bautizados en el Espíritu Santo? Es en la búsqueda de Dios. Imagínense cuánta gente se quedó en casa. Ahora estuviéramos aprendiendo de esto, porque la ignorancia mata el crecimiento. ¿Cuántos sabían eso? La ignorancia mata el crecimiento. El diablo sabe que cuando usted se prepara ya no va a ser el mismo. Cuando usted entra en conocimiento ya no va a ser igual. Por eso el diablo se las inventa todas y te hace que le duela hasta los zapatos para que no venga. Porque sabe que usted va a recibir una bendición, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son 9. ¿Cuántos son? 9. Bueno, pero recuerden que allí faltan otros dones. Faltan otros dones. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 11, tenemos 9 dones. Pero hay otros dones más, como lo es el don de apóstol, el don de profeta, el don de maestro, el don de evangelista. Allá también, esto está en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. Allá también tenemos en Romanos capítulo 12. Ahí tenemos otra diversidad de dones que el Espíritu Santo le otorga a la iglesia. Pero hoy vamos a sujetarnos aquí vamos a empezar hoy. Entonces, ¿cuántos son? 9. ¿Y para qué? Y para su estudio se clasifican en 3 grupos. Vamos a ver 3 grupos en este pasaje bíblico. Lista de dones. Número 1. Tenemos el don de revelación. Palabra de ciencia.
palabra de sabiduría. Estos son dones de revelación. Ahora vamos a ver cómo funciona cada don. Vamos a tomar algunas citas bíblicas, tal vez no a profundidad, pero sí vamos a tener nosotros un pequeño conocimiento. Luego tenemos la otra número 2, la otra lista, dones de inspiración. En los dones de inspiración tenemos géneros de lengua. O sea que no solo hay una lengua, sino que son muchas lenguas las que el Espíritu Santo da. Puede ser que en una iglesia haya más de una lengua. Y muchos hermanos que hablan lenguas. Pero no todos hablan el mismo género de lengua, sino diferentes lenguas. Tenemos también interpretación de lenguas, que lo cual en las iglesias es raro encontrar un intérprete de lengua. Y está el don, que el mismo Espíritu Santo le da el don para entender e interpretar lo que está hablando aquel hermano. Vamos a hablar otra, profecía. Esos son dones de inspiración. Tenemos dones de revelación, tenemos dones de inspiración. Vamos a ver la otra, tercera, que tenemos dones de poder. En dones de poder tenemos dones de sanidades. Eso lo vamos a ver por qué. Dones de operación de milagros también, eso lo vamos a ver. Tenemos dones de fe también, porque es sobrenatural ese asunto y son cosas grandes que suceden ahí. Ahora entonces tenemos la clasificación de los 9 dones. En primera parte seguíamos que son los 3 dones de acabamos de pasar. Revelación. De revelación. La segunda parte se clasifica en dones de inspiración. La tercera parte dijimos que se clasifican como dones de poder. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice acerca del don de revelación. El grupo de los dones de revelación reúne aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento con su iglesia. La comunicación de este conocimiento se produce de manera sobrenatural y por la instrumentalidad de la persona que posee el don. Son dos cosas, el don y la persona, que van a funcionar en la iglesia, ya sea con los hermanos o con los amigos también. Ya vamos a ver. Aleluya. Palabra de ciencia. Este es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Oiga bien, palabra de ciencia. ¿Dónde encontramos eso? Este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Veamos cómo. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses del precio de la heredad? ¿Estaba ahí Pedro cuando Ananías y Zafira hablaron lo que iban a hacer? ¿Verdad que no? ¿Quién le dijo a Pedro de que Ananías y Zafira habían prometido una parte? Y que cuando ya tenían el billete en la mano se arrepintieron. Es como cuando el hermano dice, yo voy a dar tanto de todo lo que me dieron los diezmos, te voy a dar, Señor. Claro que sí, tú no vas a recibir, Señor, son para ti. Cuando recibe el cheque y mira, ay, no, uno felicita, voy a dar. Imagínese usted que ese don tuviera función en la iglesia. ¿A cuántos hubiéramos enterrado ya? ¿Ah? Imagínese usted que tuviéramos que contratar una funeral para que nos mate a la hora del culto, pónganse listos para que se lo lleven. Imagínese usted cuántas promesas nosotros no le hacemos a Dios. Entonces vino Ananías y Zafira, en aquel entonces como Bernabé, él vendió una casa y trajo todo el precio de lo que le dieron a los pies de los apóstoles, le cambiaron el nombre. Oiga bien. Entonces vinieron ellos y dijo Ananías y Zafira, ay Dios mío, nosotros vamos a cambiar el nombre también. Ahora vendamos una propiedad de las que tenían, porque tenían más, vendieron una. A la hora que tienen el dinero, cambia la idea, el enemigo los tentó. ¿Para qué van a dar todo el dinero? No lo ocupan, dejen una parte para ustedes. ¿Ah? Al igual que usted, cuando usted ya tiene los $1000, no, ¿para qué bajar? Todos son 100, mejor da 50, da 40, da 30 mejor. Y por último sale dando nada. ¿Se da cuenta? El problema es que nos metemos nosotros muchas veces. Pero el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira lo que han hecho estos.
Dime, Ananías, vendiste tanto la heredad. ¿Por qué conveniste? ¿Y por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Oiga, ¿cómo vio eso el apóstol Pedro? En esa palabra de ciencia. ¿Hasta dónde te fue? ¿Se da cuenta? Cuando el Señor habla, muchas veces te vas a sentir que como que ya di que a este hermano le llamaron. Alguien le dijo, no, esa es la palabra, el don que está en función allí. Que le está hablando a usted. Este don está para la iglesia, no fue para que está para nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Digamos, Hechos 9:10, palabra de ciencia. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oiga bien, ahí nomás. Entonces mire, palabra de ciencia. Viene el Espíritu Santo en visión. Oiga bien, en visión usted también va a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Alájele que él vive. Oiga bien. Y le da dirección, el Espíritu Santo da direcciones también. Ananías no sabía dónde estaba el apóstol Pablo, dónde estaba Saulo de Tarso. Entonces el Espíritu Santo le dice en visión, vas a ir allá. Y le vas a orar por él, porque él está orando. Miren qué maravilloso, ¿no? Y Ananías fue y no se perdió. Llegó. Amén. ¿Qué le parece, hermano, cuando nosotros a veces estamos perdidos y no hayamos qué hacer? Oremos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a la dirección a usted. Para que no queremos oír. Aleluya. Sí, ignoramos mejor. Muy bien, sigamos. Hechos 10:19-20. Y mientras Pedro pensaba en la visión que había visto, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, hermano, cómo trabaja el Espíritu Santo. Pedro acaba de ver una visión que está viendo un gran manto que se extendía y miraba de toda clase de animales. Y es una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi vientre. Y el Señor le dice, en la misma visión, Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Gloria a Dios. Le está hablando de los gentiles, porque los gentiles eran inmundos para los judíos. Y entonces, allí mismo en la visión le dice, Pedro, 3 hombres te buscan. Mire, mire, bueno, el control del Espíritu Santo. Porque que allá arriba no saben, mira, ahí en la iglesia se compone de varios, pero ahorita solo hay tantos ahí reunidos. Aleluya. ¿Ah? 3 hombres te buscan, levántate, ve con ellos. Yo los he enviado. Mire, perdón. Entonces, hermano, esa es palabra de ciencia. En la palabra de ciencia, Dios le va a revelar cosas a usted maravillosas. Dios le va a dar a usted palabras para amigos, palabras para hogares, palabras para hermanos. Dios le va a dar en ese don. Pero tenemos que anhelarlo, que buscarlo. Aunque esto se ha perdido ya en muchas iglesias. Pero hermano, la iglesia verdadera tiene que tener la manifestación de los dones espirituales. Muchos ya no quieren. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay pecado en los altares. El mismo pastor puede estar en adulterio. Entonces, y si hay estos dones, los van a revelar. El Espíritu Santo va a hablar. Y no, mejor no. Hay partes que donde el Espíritu Santo comienza a usar a las personas, las sacan del templo, la van a tirar allá afuera para que no esté hablando en lenguas, para que no alabe a Dios allí, para que no se manifieste la presencia de Dios. ¿Por qué? Hay pecado. Por eso no quieren que se manifieste la presencia de Dios. Gloria a Dios. Oye, qué tremendo. Pero aquí queremos que la presencia de Dios se manifieste, ¿verdad? Que los dones del Espíritu se manifiesten. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Hay más. La revelación de ese conocimiento puede recibirse a través de una visión. ¿Oyó bien eso? A través de una visión usted puede recibir ese conocimiento. También un sueño, una voz audible, un sentir interno, etc. Pero siempre que se trate de la revelación de hechos pasados o presentes, estamos ante la operación del don
de la palabra de ciencia. No es como el don de profecía, no se vaya a confundir. Sino que es esto algo que, por ejemplo, viene el Espíritu Santo y le revela a usted y le dice, mira, Cristian ahora agarró un pollo. Y al Espíritu Santo le está revelando. ¿Ah? El Espíritu Santo le va a hablar. Ya sea en visión, en sueño, un sentir, una palabra que usted va a recibir a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Sigamos. Palabra de sabiduría es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. Palabra de sabiduría. Oiga bien, ahí va a venir. Vamos a ver. Hechos 11, 28 al 30. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorros a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Óigase bien. Agabo profetizó y dijo que venía un hambre. Era el hombre de Dios. Dios lo usó y eso se llevó a cabo, porque ahí está en la Biblia que hubieron grandes necesidades en algunas partes. Los hermanos se movieron llevando ofrendas para darle de comer a aquellos hermanos. Sí. En alguna ocasión el Espíritu Santo le va a poner a una hermana, a un hermano, y le va a decir, mira, y tú me dijo el Espíritu Santo de ti, que va a venir sobre ti. Y hay que estar con cuidado. Hay que estar a la expectativa. Pues a veces uno no hace caso, le está diciendo, mi hermano, usted le va a pasar esto. ¿Ok? Entonces hay que estar uno al cuidado, porque uno no sabe. Hay que orarle al Señor, cuídame, guárdame, Señor, de ese mazacuate que viene cerca. Alguien vio una culebra que lo enrollaba. Un ejemplo. ¿Ah? Alguien soñó que usted se está hundiendo en un pantano. Está hablando el Señor que viene un peligro para su vida. Alguien soñó que a usted lo miraba todo tortoleado de culebras. Hay un problema que viene para su vida, que tiene que estar a la expectativa. Amén. Sigamos. Aleluya. Hechos 21, 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Eso dijo del apóstol Pablo, que salía para la Roma. Pero él dijo al apóstol Pablo, así van a hacer con el dueño de este cinto, y el cinto era del apóstol Pablo. Pero Pablo dijo que no hacía caso ni estimaba su preciosa vida. Y así fue, lo ataron y lo llevaron los gentiles ante los gobernadores. Los judíos lo acusaban que le trastornaba la sinagoga. Pero Pablo no dejaba de predicar el evangelio. Pero por eso se cumplió la profecía de Agabo. Al pie de la letra lo que había hablado por palabra de sabiduría. Entonces sigamos más adelante. Tenemos el discernimiento de espíritu o discreción. Eso es muy importante en la iglesia. Es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. ¿Oyó bien eso? Es necesario muchas veces en la iglesia discernir el espíritu que está operando en una persona. Porque hay mucha gente que andan disfrazadas, hermanos, y uno no sabe quién es. Aleluya. Óigate bien. Este es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. En cierta ocasión, oiga bien, estaba una hermana que hablaba en lenguas, en el altar. Y el pastor estaba pero bien ido, toda la congregación. Y de repente se levanta un hermanito humilde, sencillo, y le dijo, hermana, siéntese. En el nombre del Señor. Y aquella hermana se sentó. El pastor, muy enojado, se acerca a la hermana y dice, ¿usted por qué ha hecho eso? ¿Por qué manda a sentar a la hermana? Usted no sabe lo que ella está hablando. ¿Sabe lo que está haciendo ella? Ella está maldiciendo al pueblo de Dios en lengua.
Y el Espíritu Santo me lo reveló a mí. Me hizo entender lo que ella está diciendo. ¿Se da cuenta qué importante es el discernimiento de espíritu? Que no había un espíritu bueno en ella. Entonces esto es muy importante en la iglesia, hermano. Alguien puede andar en pecado y va a querer estar que se está manifestando la presencia del Espíritu Santo, y no es la presencia del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Imagínense, a veces una persona puede andar en adulterio, fornicación, está haciendo cosas, anda mal. Imagínense usted, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pues es bien importante. Necesitamos nosotros, hay que orar por eso. ¿Qué más hay ahí? Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras hacíamos la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Aunque fíjense que no era mentira lo que decía ella. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o es mentira? ¿Verdad que era verdad? Pero ¿qué pasa? Estaba distrayendo a la gente y atrayéndola a ella y desviando el mensaje de Dios. Amén, aleluya. Y esto fue lo que nos pasó a nosotros, al hermano Mario y a mí, el domingo que salimos a evangelizar. Aleluya. Nosotros estamos evangelizando a un hombre duro, duro. Y entonces entre los dos, y llegaba el uno y llegaba el otro, y así lo teníamos. Pero poco a poco iba llegando. Cuando el Espíritu Santo me pone que hay que orar por este anciano, porque está en camino a la verdad. Inmediatamente que vamos a orar, llega un individuo y dijo que él quería: todos vengan a mí, hablen a mí, que yo quiero al Señor. Y yo ahora voy para allá. Y nos quitó el material y nos distrajo y nos desvió, y el anciano se nos fue. Allí llegó el adivino. ¿Sabe qué yo percibí? Después, este era un enviado del enemigo para robarle la bendición a ustedes y a él. Porque, y después dije: voy a ver de verdad lo que él dijo, porque dijo que iba a ir al culto, que nos iba a llamar, que aquí iba a estar. Mentira. Entonces, era verdad lo que el Espíritu me puso, que ese fue un mensajero del enemigo para robar la bendición a él y a nosotros. Aleluya. Imagínense usted, tanto que había costado que el anciano llegara a que nosotros oráramos por él, pero dijo que oráramos poquito. ¿Está bien? Ya la bendición ya estaba. Pero por falta de discernimiento de espíritu perdimos la bendición. Aleluya. Ya que lo necesitamos. ¿Se da cuenta, hermanos? Aleluya. Entonces Pablo se percibió y discernió el espíritu que estaba en la pitonisa. Qué importante es. ¿Ya? Esto lo ocupamos nosotros en la iglesia, en la familia, en el hogar, en todas partes. Amén. Para no confiar. ¿Qué clase de espíritu? Porque alguien va a llegar: mi hermano, hasta cómo perdemos la bendición, nosotros a veces no entendemos. Llega bien, yo quiero ir a su casa a la hora del culto. Es una cuestión así nomás, es el enemigo que quiere robar la bendición. Y viene usted de Juan, vendémela, y sí, aquí me quedo, aquí yo lo voy a recibir. Tanto tiempo que queda libre, ¿por qué no busca otra hora, sino que a la hora del culto busca? ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta cómo es el enemigo? ¿Cómo le roba la bendición al creyente? Aleluya. Es astuto. Luego, hermano, tenemos más ahí. Hasta aquí hemos estudiado palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los tres dones ¿de qué? De revelación. Continuaremos el próximo jueves con la ayuda del Señor. No se quede.